esta reunión clínica de un tema que lo digo de todo corazón, honestamente, jamás me ha tocado ver a un paciente con rabia, jamás. El que lo haya visto sería interesante que expresara su experiencia. Creo que ninguno de los que estamos acá ha visto rabia. Así que el tema es extremadamente interesante. Y vamos a escuchar la exposición que va a hacer brillantemente la doctora Francisca Vergara, no me cabe duda, sobre rabia, y va a estar apoyada por la gran infectóloga que es la doctora Cofré. Ella va a apoyar a la Fran Vergara, que yo creo que no va a necesitar mucho apoyo la Fran, pero allá atrás está en la retaguardia la Fernanda Cofré. Así que un saludo a todos los que están conectados, especialmente a la María Isabel, que por ahí la vi en algún momento, y empecemos la reunión sobre rabia, porque vamos a aprender algo de rabia, ¿ya? Que no es el sentimiento que todos de repente tenemos. Adelante, Fran. Elegí este tema, que es bastante interesante. Yo no conocía nada sobre rabia, salvo lo básico en el manejo de las heridas, así que más que nada por eso lo quise presentar. Un poquito del cómo vamos a ir el curso de la presentación. Vamos a partir con una introducción, un poquito de descripción del virus, un poquito también de la epidemiología y la vigilancia epidemiológica que se realiza en nuestro país. Súper importante hablar sobre la rabia, la historia de la rabia en Chile y el papel tan importante que tuvo en esta patología, cuadro clínico un poco lo básico y el tratamiento donde me voy a enfocar principalmente, y dentro de las conclusiones las 4 ideas que quiero que se lleven para la casa. A modo de introducción, esta es una enfermedad que está descrita desde el tiempo de los imperios mesopotámicos, pero en 1880 Luis Pasteur fue el primero en identificarlo y también fue el primero en generar una vacuna en relación a esta enfermedad. Es una de las zoonosis más importantes a nivel del mundo porque es causa de una encefalomielitis aguda que tiene un curso fatal si no se trata. El mecanismo de transmisión más habitual y el que todos conocemos es por salida de un animal infectado con algún tejido que esté con solución de continuidad. Puede ser mordedura, rasguños o incluso directo con la mucosa. Mucho más raro es la infección en base a aerosoles y trasplante de órganos o tejidos, porque el virus puede tener una latencia de hasta 1 año o un poco más y se podría ver en caso de trasplante en el receptor. Ahora un poco hablando de este virus, en el fondo es del género de los lisavirus, de la familia de los rhabdovirus. Tiene una forma de bala, como se describe clásicamente, mide unos 100 a 300 nanómetros de largo y 75 de diámetro. Tiene un ARN no segmentado, chiquitito, con unas 12 pares de kilobase, que codifican para 5 proteínas principales. La más importante es la glicoproteína G, que es esta proteína transmembrana que le da el trofismo y la patogenicidad. Trofismo por las células neuronales, o sea, y la patogenicidad es muy importante porque genera genera un antígeno, es como un antígeno protector que va a inducir en nuestra respuesta la generación de anticuerpos neutralizantes de la enfermedad, y es así como evade la respuesta inmune innata y adquirida. Lo que sí es importante, es muy sensible a la luz solar, a la radiación y en general a todos los detergentes, por lo tanto no es un virus que esté en el ambiente, sino que tiene que ser siempre transmitido por un animal. Esto un poco del ciclo clásico como zoonótico y en el humano. Primero lo adquiere un animal salvaje. Acá está el ciclo clásico que conocemos del perro, pero en realidad puede ser cualquier mamífero salvaje y murciélago. Y lo que pasa es que, claro, primero hay una mordedura, se genera una entrada al nervio por el trofismo que ya explicamos, que es por la glicoproteína G, llega hasta el sistema nervioso central, se replica en el cerebro y empieza con sus síntomas habituales, y también se replica en la saliva, y es así como vamos a ir a este animal salvaje o perro, puede ir a contagiar a un humano, y es como entra nuestro ciclo. ¿Qué es lo importante acá? Que entra el tema de la vacunación, principalmente masiva de perros, que es lo que interrumpe el ciclo de transmisión de perro a humano, ¿ya? Un poco más de lo mismo, la mordedura, que es la parte inicial de la inoculación, después va hacia las redes terminales del nervio y empieza a ascender por los nervios hasta llegar a la médula y localizarse y expandirse por el resto del cerebro. Ahora, hablando de epidemiología, este mapa es bastante importante porque
Si vemos, existe casi nada de zonas donde hay cero riesgo de transmitir la rabia, pero las principales fuentes donde está mayormente identificado es en el continente africano y asiático. Y si nos vamos a América, ya es un poco menos, pero es bastante importante en Centroamérica, y en Latino y Centroamérica principalmente, y en nuestro país un bajo riesgo, y eso es principalmente por las medidas que ha hecho nuestro país desde inicios del siglo XX, para disminuir el contagio. A nivel mundial, la rabia mata aproximadamente 60.000 personas al año. El 95%, como ya lo dije, ocurre en Asia y en África, y los más afectados son los niños, principalmente porque tienen una consulta tardía, y los niños muchas veces tienen mordeduras de ciertos animales que son imperceptibles. En Chile, la vigilancia se realiza a través del ISP. Esta vigilancia es en ayuda entre el ISP y el SAC, y lo que se hace es pesquisar en animales sospechosos y también por vigilancia de ciertos animales como target. Si nos vamos al informe bioepidemiológico entre el 2010 y el 2014, de un total más o menos que no, es bien estable, son como 2.000 muestras al año, 2/3 de las muestras fueron por sospecha y el resto por vigilancia. Y de este total de las muestras analizadas, el 5.2% de las muestras dieron positivo a virus rábico. Entonces, que no hay rabia en Chile, eso no es así, existe la rabia y está circulando. La principal positividad fue la región metropolitana, la región del Biobío y Valparaíso, y lo importante y lo que quiero que quede 4 variantes principales que se han mantenido, que son estas 4, que son las que se han mantenido a lo largo de las últimas 2 décadas. Si nos vamos a este cuadro, que es un poquito más bonito, acá podemos ver las muestras analizadas por diferentes razas, murciélagos, gato, perros y otras. Acá la mayor vigilancia se hace en relación a murciélagos, pero también se envían muestras de perro y gato, y todas salieron negativas. Acá un poco la variación por año, en general son aproximadamente 2.000 muestras, unos años más que otros, pero es como lo constante, y la positividad también se mantiene un poco constante. Ya en el 2019 cambia un poco el escenario. En este caso, del total de las muestras procesadas, el 90% fueron en relación a sospecha. Y del total de muestras analizadas, llegó hasta la positividad hasta un 9.2%. Se mantiene la permanencia de la región metropolitana, Valparaíso y Biobío como los principales lugares de casos positivos, y también lo que es muy relevante, que en Arica, Antofagasta, ni en la región de Magallanes, ninguna muestra de las enviadas salieron positivas. Y lo mismo que en el caso anterior, el 100% de las muestras fueron para los mismos murciélagos que se habían detectado antes, y que no se detectaron circulación de variante viral canina, que es la B1 y la B2, que no se detecta en Chile hace muchos años. Ahora, si nos vamos a la historia de la rabia en Chile, y poniendo un poco en contextualización todo, las primeras civilizaciones de Medio Oriente ya la describían y la conocían. Hay como una disquisición histórica entre quién lo vio primero y quién lo vio después. Se habla entre los egipcios y los mesopotámicos, pero ya desde esa época están descrito el cuadro clínico. Y ya después con Pasteur, que la pudo identificar en 1880, empieza como todo este boom mundial por encontrar algún antídoto o tratamiento o manejo en relación a esta. Ya en 1896 en nuestro país se creó un servicio especial para vacunación antirrábica. Lo que se hizo inicialmente, se probó la vacuna en 5 personas que habían sido mordidas por un animal sospechoso de rabia, y de estas 5, que deberían haber muerto todas, solo una murió. Entonces ahí en el fondo se afirmó en el fondo como que pudimos probar en Chile que la vacuna que estaba siendo utilizada por Pasteur desde el año 880 estaba siendo efectiva, y que tenía que hacerse algo al respecto. El problema es que se hizo una centralización de la vacunación en solo una región del país, y lo que pasaba en ese momento es que el tratamiento llegaba a ser tardío y no lograba la meta, que era prevenir la muerte. Así que ya en el año 1929 se descentralizó la vacunación antirrábica, y eso logró una mayor cobertura a nivel nacional. Ahora, nosotros tenemos un programa nacional de control de la rabia que está vigente en Chile desde ese momento. Desde los años 60, el principal objetivo ya fue la prevención de la rabia humana. ¿Y qué es lo que hacían en ese momento? Una vacunación de personas expuestas y una educación comunitaria súper importante, pero se plantearon como objetivo principal la interrupción del ciclo de la rabia, principalmente controlando la rabia canina, ¿ya?
En ese momento se identificó la rabia como una forma endémica, principalmente por la transmisión de perros vagos a humanos o perros no vacunados humanos. Entonces, entre la década del 50 y el 59, lo que se hizo fue una campaña mediática, aproximadamente ya en el 55, de prensa escrita y radio sobre lo importante que era que cada dueño vacunara a su perro, y se ponían, no pude pegar, no encontré la foto de la noticia en el Mercurio, pero en el fondo hablaba de que fomentaba la vacunación y que cualquier perro que estuviera en la calle, independiente que tuviera dueño o no, y que no tuviéramos identificado el dueño, se iba a sacrificar. Y fue lo que ahí empezaron como a aparecer las perreras, ¿ya? Ahora, si nos vamos a los últimos 25 y 17 años, se han identificado los últimos 25 años 7 perros con rabia, y gatos en los últimos 17, 2. Lo importante de estos últimos 25 años es que todos fueron cepas propios de murciélago, o sea, el que contagió al perrito y al gato fueron murciélagos, y es lo que tenemos ahora en nuestro país. Entonces, nosotros en este momento estamos en una endemia de murciélagos insectívoros, y que han llegado a centros urbanos por principalmente la urbanización de los lugares que hemos, y que se ha mantenido en su hábitat, pero que nosotros hemos ido urbanizándonos cada vez más. Ya desde el 90 encontramos que se interrumpió la circulación del virus rábico de variedad canina, que el objetivo en ese momento era que fuera eliminado, y ya en el 2010 Chile se declaró libre de rabia canina variante B1 y B2. Ahora, si nos vamos, cambiando un poco de tema, al cuadro clínico, este virus tiene un trofismo importante y exclusivo para el tejido neural y se disemina vía nervios periféricos hasta llegar. Llega al cerebro, y la encefalomielitis que provoca, no está tan claro el mecanismo, pero se propone que es más una disfunción neuronal que una muerte neuronal propiamente tal, y que en esto el rol del estrés oxidativo es fundamental. El periodo de incubación es muy variable, dependiendo de donde uno lo lea, habla de días a años, un rango promedio entre 1 a 3 meses, pero genera una latencia bastante importante, y por eso el vacunar, independiente del momento, es lo más importante. Parte del cuadro clínico un prodromo muy en específico, como cualquier cuadro viral, con malestar general, fiebre, escalofríos, mialgia, debilidad, casi indistinguible a un resfriado común o una gastroenteritis, y ocasionalmente puede cursar con fotofobia, entonces no diferencia y no es característico de nada, y este puede durar desde días hasta una semana. La rabia clínica tiene dos formas de presentación clásica, una es la encefalítica y la otra es la paralítica, que estos son como, como se describían en los diarios antiguos de la época de Pasteur, como el animal furioso o el animal un poco atontado. Y la atípica se describe más en murciélagos con déficit motores y sensitivos, como con focalidad, movimientos coreiformes, parálisis de pares craneanos, que no es como lo habitual en la parte encefalítica. Ahora, si nos vamos a la forma encefalítica, es la más común, es el 80% de la presentación, y es la que más conocemos de esta caricatura de perro como rabioso, desconcentrado, que saliva, que está como saliva espesa, con espuma en la boca, como lo conocemos habitualmente, desorientado, un poco agresivo, y esto es principalmente por una encefalitis que se genera. Cursa con fiebre no tan alta y se produce una hidrofobia, por eso las secreciones terminan siendo espesas y es lo que nosotros vemos como la espuma en la boca. Una hidrofobia donde el animal evita tomar agua porque eso genera unos espasmos faringios muy dolorosos y muy prolongados, se genera hiperactividad y finalmente evoluciona con parálisis, coma y muerte. En la forma paralítica es una parálisis muy similar al Guillain-Barré y también es una parálisis ascendente, pero esto es solo el 20% y no es lo que conocemos habitualmente. Por eso no asociamos la parálisis a este virus, pero existe. La muerte, si uno lo deja en curso natural, son 2 semanas desde que se instala el coma, y cursos más prolongados en general es por en relación al manejo intensivo. Y la causa de muerte finalmente termina siendo una insuficiencia respiratoria secundaria a los espasmos incontrolables, el estatus y la parálisis de los músculos respiratorios. ¿Qué es lo que hay en Chile? Nosotros tenemos una norma vigente que es por la que nos tenemos que guiar. La última actualización fue en el 2014. Dentro de las cosas más importantes, lo que mantiene sin circulación de rabia canina es que todos los perros y gatos deben estar vacunados, y es responsabilidad de los propietarios mantener esta vacunación. La vacuna que se utiliza actualmente es una vacuna de virus inactivado. Esta es más inmunogénica y sin reacciones neuroparalíticas, que lo voy a hablar un poquito más adelante, que se generaba en relación a las vacunas obtenidas por tejido nervioso. Eso lo voy a hablar más adelante para aclararlo.
lo importante es que el propietario o el responsable del animal va a ser susceptible, el animal susceptible enunciado o que mordió a una persona, tiene que dar todas las facilidades y colaboración para el seguimiento de esto. Y la observación, si es que un dueño conocido, puede ser un aislamiento incluso en la casa si se llega al acuerdo por al menos 10 días, y también vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero es la ley vigente. Ahora, ¿qué hacemos en el manejo post-exposición? Cuando vemos esta mordedura, acá podemos ver evidentemente que acá hay un animal que mordió a alguien. Es una mordedura de perro, nadie se lo va a cuestionar. Pero con los murciélagos la mordedura puede ser tan imperceptible como 2 piquetitos. ¿Ya? Y por eso también es el manejo en relación al murciélago, aunque no haya tenido contacto o mordido o nada, porque en el fondo las mordeduras por murciélagos pueden ser totalmente imperceptibles. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer frente a una mordedura de perro? Es el lavado inmediato profuso por al menos 10 minutos con jabón, ¿sí? Que si nos volvemos al virus, a la imagen del virus inicial, este virus es muy susceptible a todos los jabones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para bajar la carga viral es lavar y jabón. El toxoide tetánico lo vamos a recomendar según las normas locales, el estado de vacunación de la persona y el tiempo que ha pasado desde la última dosis, y se van a evaluar la necesidad de antibióticos dependiendo de la zona afectada. Ahora, si volvemos a la vacuna específica de la rabia, esta vacuna, antes de que Pasteur la identificara e hiciera la primera vacuna, era 100% mortal. La forma en que él hacía la vacuna era que tomaba conejos muertos por rabia, sacaba su médula, la desecaba al aire, y esto hacía que perdiera la virulencia. Lo que pasaba con esto es que en relación a esta vacuna generada en tejido neural, generaba accidentes neuroparalíticos descritos de varias formas, desde meningoencefalitis, encefalitis sola, mielitis, polirradiculitis. Y finalmente había muerte por insuficiencia respiratoria, y era el principal problema con esta vacuna. Ahora, ¿por qué Chile es importante? Es porque Chile fue pionero en la realización de la vacuna, de un cambio en la vacuna, y tenemos al doctor Eduardo Fuensalida. Él fue un médico veterinario en la Universidad de Chile, fue jefe del Departamento de Microbiología del Instituto de Bacteriología, lo que actualmente es el ISP. Él creó él creó una vacuna que se cultivaba en cerebros de ratones de menos de 10 días de vida. ¿Por qué? Porque esto generaba una mayor replicación viral y generaba menos mielina. O sea, y los cerebros tenían menos mielina, y que después de muchos años se pudo ver que el que generaba estos accidentes neuroparalíticos, el factor más importante era la cantidad de mielina. Entonces, con su vacuna fue menos, o sea, no estaba descrita la asociación a este accidente neuroparalítico, y fue 500 hasta 100 veces más inmunogénica. Entonces fue uno de los hitos más importantes dentro de la microbiología chilena y el aporte a la ciencia desde Chile. En el año 60, el Servicio Nacional de Salud en ese momento la autorizó para el uso en Chile, y progresivamente se fue aceptando en casi todos los países de Latinoamérica, y fue la que nosotros ocupamos hasta el año 2002. Ahora, la vacuna post-exposición que usamos actualmente desde el 2003, cuando cambió la normativa, es una vacuna inactivada que se produce en cultivos celulares y que no tiene este riesgo teórico de los accidentes paralíticos que podían provocarse con la vacuna del doctor Fuensalida. El esquema que se hace es de 5 dosis al día que tiene el accidente, a los 3, a los 7, a los 14 y a los 28 días post-exposición, siendo las 3 primeras dosis en la primera semana. Si uno inicia la vacunación de manera tardía, o sea, más de 7 días desde la exposición, son 2 dosis al día 0, una dosis al día 7 y una dosis al día 21. Es una forma de hacer como un catch-up. Ahora, ¿qué consideramos como persona expuesta a rabia? Primero tenemos la persona que en el fondo tuvo contacto con la saliva de este animal por una solución de continuidad, y el animal está sospechoso o diagnosticado por rabia. O hubo una mordedura por un animal vagabundo que desapareció o murió, una persona mordida por cualquier animal silvestre, y ya en el caso de los murciélagos es un poco más particular, ya que si bien la mordedura puede estar, el que un animal como el murciélago, que es de hábitos nocturnos, se aleja de los humanos, y que entre a una casa, o que circule de día, o que incluso pueda estar, no sé, en el ropero de una persona, todo eso se considera que probablemente el animal estaba encefalítico, no es un comportamiento normal, y se asume que tenía rabia.
Y lo otro es que muchas veces la mordedura puede haber sido durante la noche y uno no se dio cuenta porque como vimos en la primera foto, o sea, la foto de la mordedura del murciélago es casi imperceptible. O sea, esa fue la mejor foto que encontré de mordedura de murciélago, otra era un piquetito que parecía picadura de insecto. Entonces, cualquier contacto con un murciélago se considera expuesto a rabia, ¿ya? Ahora, si nos vamos a los animales domésticos, es bastante más sencillo. O sea, no, esto es un poquito más complejo porque es análisis caso a caso, ¿ya? Si es un animal sano que se puede observar, no vacunamos, ¿ya? Y si el periodo de observación de 10 días el animal empieza a presentar síntomas, hay que empezar la vacunación. Si este animal, en este caso, es sospechoso de rabia o está rábico o tiene los signos de una presentación encefalítica principalmente, se vacuna según el esquema y se manda el animal tiene que ir a muestra del ISP y el tratamiento se va a suspender si es que resulta negativo. Ya si es un animal desconocido no ubicable, se vacuna sí o sí. En el caso del murciélago, como lo comenté previamente, cualquier contacto con un murciélago, sea contacto por mordedura o que estuvo en la misma habitación y no te diste cuenta, hay que vacunarse según el esquema. Y lo otro que siempre hay que considerar, porque nosotros tenemos animales mamíferos silvestres, son los carnívoros silvestres, como zorros y pumas, ¿ya? Principalmente de los zorros, porque hay mucha gente que, hay zorros que están en la precordillera y mucha gente va y los acaricia o les da comida, y eso no hay que hacerlo, ¿ya? En este caso sí hay que vacunarse contra el esquema. Los roedores no deberían si tenemos una mordedura por un roedor, no deberíamos vacunarnos a menos que el roedor presentara signos sugerentes de rabia, y tampoco los animales de abasto, ya los animales de granja. Ahora, otra patita importante del manejo post-exposición es la inmunoglobulina. ¿Por qué es importante? Porque la vacuna tiene una latencia en el inicio de la inmunidad y de su efecto de unas 2 a 3 semanas. Entonces lo que nosotros vamos a pasar son anticuerpos neutralizantes en forma de inmunidad pasiva. En este caso es mordedura de animal con síntomas rábicos o que en el laboratorio del ISP haya salido positivo. Y en este caso, cuando es una mordedura por perro o gato desconocido que no es ubicable y tenga un sangrado con zonas ricas de inervación como la cabeza, el cuello, la cara, las manos y los genitales, se recomienda también. En el caso del murciélago, con cualquier tipo de contacto, y lo importante es que tiene que ser lo antes posible, dentro o alrededor del sitio de la herida y hasta 7 días desde la primera dosis de la vacuna. Lo otro que también tenemos que conocer, y que es un poquito más desconocido, es que hay personas expuestas a riesgos de infección y tenemos que reconocerlas y indicarles la vacuna preexposición. Ya importante, los veterinarios, incluyendo los estudiantes y sus asistentes, tanto veterinario clínico de animal menor como de fauna exótica, el personal de laboratorio que trabaje con virus rábico, los taxidermistas, cuidadores de animales, guardias de caza y cazadores también, y visitantes, súper importantes a zonas de alta endemia y con riesgo de exposición, que en el último tiempo ha aumentado bastante los viajes a África o al Medio Oriente o al sudeste asiático, y en este caso los animales que pueden generarla son los animales con los que uno tiene contacto en los viajes, puede ser el monito, lo que sea, ¿ya? El esquema de vacunación preexposición es un poco más acortado, son solo 3 dosis, al día 0, 7 y 28, pero tenemos que recomendarla e indicarla. Ya un poquito para terminar, si es que me fui muy rápido, lo lamento, pero lo importante es que no existe rabia canina circulante en Chile y eso es muy relevante. La eventual rabia que aparezca en un humano o en un mamífero es por cepa asociada a murciélago. Es una enfermedad muy desatendida porque no tenemos experiencia clínica, no hemos atendido pacientes con rabia, por lo tanto tenemos que saber que existe, que hay guías de manejo que son vigentes, que están normadas por la ley chilena y tenemos que tratarla. Tenemos que también tener en consideración que hay lugares geográficos en el mundo que son importantes y hay un grupo de riesgo especial ocupacional en nuestro país que también tenemos que indicarle el manejo pre-exposición. Y en el manejo post-exposición es indispensable el uso de la inmunoglobulina, por lo que hablábamos de la latencia en el inicio de la acción de la vacuna. Eso. Muchas gracias, Francisca. Ahora la doctora Lorena Tapia va a leer todas las preguntas e inquietudes que surgieron durante la presentación. Clarita, concisa y precisa. Muy buena. Muchas gracias, Francisca.
Sí, Yo empiezo. yo conocí la vacuna fue en salida Palacio, me enseñaron a mí en la escuela de medicina. Sí. Antirrábica, la fue en salida Palacios. Me acuerdo. Y quienes han ido al ISP, o sea, aunque uno va ahora, están todavía las instalaciones donde se trabajaba con esa vacuna. Y es como, sí, bien emocionante. Ya. Sí. Tengo algunas preguntas, excelente presentación. Dice aquí, ¿de qué son las muestras? Las muestras que tú mencionaste que tenías que tomar. Ya, ese es un tema bastante importante porque en la página del ISP no se especifica cómo se toma la muestra, pero lo correcto sería tomar muestra del tejido nervioso del animal sospechoso. Entonces, en este caso se sacrifica el animal sospechoso. Claro, el tejido nervioso, porque es ahí donde está la infección y donde se hace el estudio. Muy bien. ¿Y qué pasa con el ratón que no se puede vigilar? Es que es que teóricamente los ratones no deberían tener rabia y no es como el principal animal que uno pensaría en que transmita la rabia. Yo creo que en el caso del ratón no. No sé si la doctora Cofré me podría ayudar, pero me cuesta pensar en el ratón como animal rábico. En la foto que tú pusiste, si tú te fijas bien, que decía ratones, cobayas, no sé qué, pero decía animales exóticos de mascota, los ratones silvestres sí. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que hay como, es tan larga el detalle Sí. que se pasó. El ratón, la rata de alcantarilla, o sea, obvio que sí. Uh-huh. ¿Ya? Y los que trabajan con animales en laboratorios deberían estar vacunados en forma preexposición. Sí. ¿Cuánto dura la inmunidad de la vacunación preexposición? Es decir, ¿cuánto tiempo si tú te pusiste antes una vacuna, te la tienes que volver a poner el esquema en caso de que viajes, por ejemplo? Bien interesante. No lo tengo tan claro. Yo tengo esa respuesta. Hay unos trabajos preciosos que se hicieron en África, en que en África todo pasa, que había mucha rabia, entonces en forma masiva fueron a vacunar pueblos o grupos poblacionales y después se les olvidó, esa gente no tuvo un seguimiento específico y en relación a brotes de animales con rabia les hicieron seguimiento y ninguna de esas personas se enfermó de rabia y les midieron títulos de anticuerpos y tenían títulos de anticuerpos protectores. En el fondo se asume que si tú haces un esquema de preexposición bien hecho, tienes inmunidad de por vida. Así es. ¿Cuál es la edad mínima de vacunación post-exposición? ¿Sabes, Fran? No. Eso tiene una respuesta bien académica, como la rabia es una enfermedad 100% mortal, no existe contraindicaciones para la vacunación. ¿Ya? Entonces, independiente de la edad que tú tengas, si no te vacunas, tu pronóstico es fallecer, si es que haces la rabia. Entonces te tienes que vacunar siempre sí o sí, independiente de tu estado de inmunocompetencia o de tu estado o de tu edad. Claro, y ahora que contamos con vacuna inactivada, con mayor razón. Sí. Eso, y es una urgencia además, Fran, eso también es bueno recordarlo, Feña, que independiente si estás, por ejemplo, ahora en una vacunación COVID y que están con unas vacunas entre medio y todo, si en caso alguien estuviera expuesto, la vacunación antirrábica es una emergencia y tienes que ponerla independiente de tu estado, de si tienes que esperar, no se espera, se comienza el esquema. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Espérenme un poquito. Como el hospital está cerca del zoológico, han llegado niños mordidos por monos. ¿Vacunamos ahí? Buena pregunta. Perdona, yo hice la pregunta, en esa oportunidad Sí. consultamos al zoológico
y nos dijeron que dependía un poco del mono, porque dependía de qué es lo que comían. Hay animales que son carnívoros. A pesar que se supone que están los animales protegidos, vacunados, que tienen todas sus cosas, ante la duda parece más razonable vacunar por la misma premisa de que es una enfermedad mortal que no tiene tratamiento, por lo tanto, ante la duda es mejor vacunar. De Y yo acuerdo. hice otra pregunta, que también un poco con énfasis docente, que es que una persona puede ser mordida en un segundo episodio. Alguien más también lo preguntó. Entiendo que la inmunidad se considera por 6 meses después de una primera vacunación. Quisiera que lo explicaran, por favor. Si es que ya cumplió la vacunación inicial, ¿eso? ¿Completó el esquema? Completó el esquema y completó si el vuelve esquema a ser, y vuelve a ser mordido por un perro vago. un perro vago, ¿lo vacunamos? ¿Peña? No Yo debería. entiendo que no, porque si ¿No? tú tienes un esquema primario, prepo, exposición completo, la mordida se considera como un booster y no necesita un esquema adicional. No sé si tú, Lore, manejas otra idea. Y de los monos, los monos, claro, eventualmente están vacunados, pero viven en el cerro, aunque estén en jaulas, viven en el cerro y pudieran haber otros intermediarios del ciclo silvestre de la rabia que tengan interacción con esos monos, entonces yo también los vacunaría a los pacientes. A ver, con respecto a esa pregunta, yo había leído una recomendación de la Sociedad Chilena de Infectología que dependía del tiempo, pero que se ponía una dosis de refuerzo, creo que si era menos de un año, después 3, y después de los 5 años recomendaban completar la dosis de vacunación. Yo leí algo parecido a lo que dice la doctora Olivo. Yo entendía que si han pasado más de 6 meses desde la última dosis y ocurre un nuevo episodio, debía vacunarse. Lo estoy buscando porque nosotros también nos pasaron las recomendaciones para viajeros, que es un poco lo mismo, y se los digo al tiro. Si quieren, eso dice, si no bastará líquido cefalorraquídeo en perros para no sacrificarlos, dice la Cata. Es que en realidad el trofismo no es como que está en el líquido cefalorraquídeo, está en el tejido neural propiamente tal, entonces no. Sí, es una encefalitis y el órgano blanco es sistema nervioso central, es de la misma muestra de tejido. De hecho, en los humanos con sospecha, lo ideal y la muestra es una biopsia. Una biopsia. Y mientras No hay Lorena líquido. busca la pregunta, perdona, quisiera mencionar una cosa que puse ahí, que hay un mito de que esas heridas de perro no se suturan. Eso es falso. Las heridas que requieren una reparación quirúrgica, nosotros las manejamos para transformar esa herida en una herida que sea susceptible de reparar. Pero por favor, no repliquen el concepto de que las heridas por mordedura de perro no se suturan, porque después vemos los desastres. Hoy, interesante lo de la margarita, porque yo me voy a remontar a años atrás, en cuando alguna vez tuvimos esta clase en la facultad y nos enseñaron que las heridas de perro no se suturaban. Mira tú cómo cambian las cosas. Y lo otro que también recomendaban en aquella época, hablaban de la Fuensalida Palacios, todo, que cuando la mordedura era del cuello hacia arriba, independiente de que el animal estuviera o no estuviera vacunado, como era de cuello hacia arriba, tenían que vacunarse de todas maneras. No sé si todavía existe ese concepto. Ese concepto cambió. No, doctora, lo que hablan en realidad de lugares específicos y como bien inervados es en relación al uso de la inmunoglobulina. Ahora se espera, cualquiera sea el sitio de mordida, se espera, o sea, la observación del perro y 10 días y veamos cómo pasan las cosas. Si es Eso ubicable, sí. Si es no ubicable, el tiro se vacuna. Ya. Eso es porque la premisa es que no hay rabia canina, entonces uno tiene ese margen de seguridad. Si hubiera rabia canina, probablemente no sería esa la premisa. Oye, yo quiero leer una pregunta que me la mandaron por interno. Es de una veterinaria que va al refugio donde también voy yo.
y dice que quiere hacer una pregunta. Se supone que es 100% mortal y de hecho solo algunos pacientes humanos se han salvado, incluido el chico de Quilpué, dice, del año 2012-2013. Él se salvó. Mi duda es, ¿el virus se encuentra latente en su sistema nervioso o si se salvó se asume que el virus fue eliminado? Caso de Quilpué, después de muchos dimes y diretes, muestras al CDC, etcétera, se demostró que no había sido rabia. No se supo cuál fue la causa de la encefalitis, pero se demostró que no había virus de rabia ni a nivel local ni en el CDC, vinieron gente de afuera y todo. Fue bien, sí, y en relación a eso se remodificó la norma después. ¿Lorena? Estoy buscando, espérame un poquito. Ah, ya, entonces No lo yo puedo voy a, encontrar. entonces Dale, yo voy a aprovechar de rellenar aquí una cosita. dale. Sin ánimo de Oye. estar en polémica, Voy a tener que la verdad mandárselo que ahorita. no hay perros vagos, hay perros abandonados, dignos de rescatar. Una pregunta que hicimos por escrito y no la han tocado. ¿Cómo se usa la inmunoglobulina? ¿Cómo se aplica? Porque no nos quedó claro. Y lo otro es, cuando consulta el tardío, las dosis cambian. ¿La podrías mostrar de nuevo esa diapo, por favor? Bueno, mientras Francisca busca la diapositiva, podemos ver acá en lo que hemos conversado que a pesar de ser un tema súper antiguo, es muy importante cada cierto tiempo reactivar, ¿cómo se llama? Actualizar el conocimiento, ¿verdad? Sobre todo por lo que pasó con los murciélagos hace unos meses. Así es. ¿Tu audio, Francisca? Perdón, ahí sí, lo siento. El esquema de vacunación habitual son las 5 dosis cuando es menos de 7 días y cuando es más de 7 días post-exposición. Son Se quedó pegada. Oh. Francisca, ¿lo puedes repetir? Es que se quedó pegado. Activa tu audio, por favor. sí. Ya, el esquema habitual son un esquema de 5 dosis al día 0, al día 3, al día 7, 14 o 28 post-exposición, esto antes de la primera semana. Y ya si es 7 días post-exposición, son 2 dosis el día 0, una dosis el día 7 y una dosis el día 21. ¿Y la inmunoglobulina creo que también te habían preguntado? La habitual siempre es por exposición, ¿no? La inmunoglobulina se tiene que aplicar frente al manejo post-exposición en cualquier animal sospechoso de rabia o murciélago independiente del tipo de contacto, y en el caso de los animales conocidos, animales perros o gatos, según si es zona inervada, o sea, zona altamente irrigada o no. ¿Dónde se consigue la inmunoglobulina? Debería estar en los centros, no sé. Iván, ¿querías decir algo más? No sé si se entendió bien, pero como que nos apareció como que se ponía localmente alrededor de la lesión. No sé exactamente ese uso. Sí, perdón. No se administra endovenoso ni intramuscular como no intramuscular como una vacuna. La idea es como ir a donde está la mayor carga viral, que es el sitio, alrededor del sitio de la vacuna. O sea, de la mordedura, perdón. Y es subcutánea. ¿El hospital qué lo dosis? tiene? ¿Aquí en urgencia tienen la inmunoglobulina? No, yo tengo... ¿Subcutáneo? Sí. A ver, yo tengo aquí, perdón, es que sería bueno, Francisca, que nos compartieras la recomendación actual de la OMS en cuanto a la preexposición y la postexposición, que es distinta. Yo acá tengo, pero no sé si es que tengo el más actualizado. Podrías a nosotros después hacernos llegar un esquema
de cuál es la recomendación actual, porque efectivamente va cambiando. Lo que tengo aquí, que es una diapositiva de alguien de la Católica, es que efectivamente preexposición se recomiendan 2 dosis separadas por 2 días, y la postexposición depende de si es que tienes preexposición o sin postexposición. Si tienes, si ya fuiste vacunado, si estás como vacunado para exponerte, solamente necesitas 2 dosis más, o incluso una o 2 dosis más, pero sin preexposición depende también cuántas dosis vas a recibir. Y la inmunoglobulina, si bien está descrita como que tienes que ponerla también en la mordedura, también puede haber una ¿cómo se llama? Inmunoglobulina sistémica. Pero eso no está en la norma nacional. Finalmente lo que uno Son las tiene que hacer es lo recomendaciones que... de la OMS en el fondo. Finalmente, en el día a día, lo que uno tiene que Ya. hacer es lo que diga el MinSal. Independiente de que las recomendaciones internacionales pudieran discrepar. Y la que, Y eso es lo que la que vale. puso la Fran es la nacional, dices tú. ¿Y de dónde tiene que sacar la inmunoglobulina? Eso es un súper buen dato, porque es muy probable que esté en el arsenal, en la posta Debiera central. estar en los servicios de urgencia, porque debiera estar de fácil y rápida disposición. Históricamente, otras inmunoglobulinas más específicas se pedían a la posta central, y ahora todas esas inmunoglobulinas están centralizadas a través de los Ceremi, ya no se piden en la posta central. Entonces yo infiero que también uno la podría conseguir a través del Ceremi si es que no la tiene en su servicio de urgencia local. ¿Ya? Y para eso hay que llamar al Ceremi que le corresponda por zona geográfica. Perfecto. ¿Ya? Y estuve mirando ahí el artículo que mandó la Mari Carmen, y la verdad es que hace alusión a la revacunación preexposición periódica, pero no encontré yo la parte donde dice revacunar poexposición si ya tienes un esquema de vacunación completa. Está rico el pan. Fernanda, disculpa, te lo mandé, está también en el mismo artículo. Fernanda, mira tu WhatsApp, Sí. ahí te lo mandé, está en el mismo artículo. Ya, pero esquema poexposición, menos de un año vacunado, 2 dosis, pero ¿te fijas que no dice revacunación? No, pues dice si es que tienes más de 5 dosis con esquema, pero ese es un esquema, Mari Carmen, el esquema que sale ahí es cuando tienes el esquema preexposición, que son solamente 2 dosis. No cuando completaste el esquema postexposición. No sé si se entiende. Eso es lo que tengo yo, que Eso eso mismo depende de los entiendo que yo. tienen la preexposición con 2 dosis, tú dependiendo de eso, ¿qué haces postexposición? Y lo que menciona la Feña de su estudio es que en pacientes que tuvieron esquema posterior a la exposición completo, mantienen anticuerpos en el tiempo. No sé si se ve Eso un mismo poco infiero yo ahí de está. eso. Aquí está. Oye, ¿puedo hacer una consulta? Bueno, Francisca, ya que hay dudas, quizás podría revisar exactamente la recomendación y nos manda a la Cata y a nosotros el esquema, cosa de tenerlo actualizado. Es una súper buena oportunidad estas reuniones para que lo actualicemos y tengamos una idea así bien clara de qué es lo que vamos a hacer en cada caso. Sí, perfecto, me parece ¿Ya? súper. De esto podríamos hacer incluso un protocolo. Sí. Con un flujograma así clarito para que lo pongamos en la urgencia, cirugía, que son los que ven las mordeduras y todo, lo tengamos muy, muy claro. ¿Qué vamos a hacer acá respecto a la recomendación local? ¿Dónde está la inmunoglobulina? Idealmente teléfonos y todo eso. Sí, no hay problema. Eso. Oye, una consulta con respecto a la demora del inicio del tratamiento. Decía 2 dosis el día 0. ¿Eso implica 2 dosis juntas? ¿Cuál es el fundamento? Como un esquema acelerado, porque ya perdiste la primera semana, que es donde finalmente se mete el virus a tu sistema nervioso central. Juntas. Juntas. En dos cachetes o en dos partes distintas.
¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿No? Yo creo que igual quedamos con algunas dudas, así que me parece súper bueno lo de hacer el protocolo. ¿Ya? Oye, sí, es un tema que todavía está en discusión, ¿ah? Porque como no es frecuente en Chile, qué buena esta reunión porque nos da, como dijo Lorena, nos va a dar la oportunidad de poder ordenar el flujo para decidir la vacunación. Sí, me gustó. ¿Alguien más o no? No, yo lo único que quería comentar que la Fran lo conversamos cuando preparamos la presentación. Si uno se encuentra un murciélago, como decía ella, en un ambiente diurno o en un ambiente urbano, se asume que el murciélago tiene una conducta aberrante y debiera tener rabia. Bajo esa premisa, no hay que cazar al murciélago ni atraparlo. Lo que recomiendan desde el ISP, es del SAC, es que uno agarre una manta o un chal para tapar el murciélago sin tocarlo y de ahí llame al SAC que lo vaya a retirar. El murciélago no se manipula ni se intenta atrapar, cosa de minimizar lo que decía ella, la exposición inadvertida por mordidas inadvertidas o por contacto con fluidos directos. Que a uno le preguntan, tengo un murciélago en mi casa, ¿qué hace? Se llaman al SAC. Estupendo. Ya. Regio. Les cuento una anécdota. Corrían los años, a ver, por allá, y era un día de calor, una noche calurosa, en la residencia y todas las ventanas abiertas, 12 de la noche. Entro en la residencia y por una ventana entra un murciélago y por la otra otro murciélago. Quedó el griterío en la residencia. Mujeres gritando, todas afuera, atacadas en lo que era el lactante C. Y viene nuestro héroe, era un enfermero de la UCE en esa época, y le tira un paño blanco, pues. Listo, y el murciélago lo tiraron para afuera. Y nadie se enfermó, nadie. Ni se nos pasó por la mente que el murciélago tenía rabia. Esos murciélagos venían del cementerio, nos dijeron. No sé si todavía existirán ahí en el cementerio los murciélagos que salen de noche. Claro, bueno, hoy día se hubieran ido todos de vacunación. Po. Claro, hoy día se cierra la residencia, qué sé yo, se hace toda una fumigación y todos aislados, no sé. Bueno, eso pasó por los años, a fines de los 80 puede haber sido. Puede haber sido. Oye, cambiando un poco de tema, les cuento que la próxima semana no vamos a tener reunión clínica porque tenemos las jornadas de investigación, que van a ser miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de marzo, para que todos también asistan. ¿Ya? Perfecto. Sí, van a ser días más cortitos por pandemia y todo, los trabajos por supuesto se han visto mermados, pero hay harto trabajo interesante, participación de becados y de alumnos, y para la charla inaugural tenemos a Cristóbal Cuadrado, que es salubrista, ha estado súper metido en lo de la pandemia, y viene él a darnos una charla inaugural interesante de investigación y COVID, así que para que queden todos muy invitados. Bien. Okay, muchas gracias a todos. Y ya vacunar a los perritos, vacunar a los perritos. Gracias a todos, gracias Fernanda y gracias Fran. Muy bien, muy clarito. Gracias a todos. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao.